David Rock, El radicalismo argentino, 1890-1930. Capítulo 5. El primer gobierno radical, 1916-1922. El curso general seguido por los acontecimientos políticos posteriores a 1916 estuvo signado por la relación entre los sucesivos gobiernos radicales y los grupos conservadores de la élite a los que aquellos reemplazaron. En un principio, la vida electoral de los radicales en 1916 pareció reflejar la capacidad de repliegue y autoconservación de la clase gobernante tradicional. Aunque fracasó el objetivo primitivo de crear un partido conservador mayoritario acorde con los lineamientos fijados por Pellegrini y Sáenz Peña, y el control directo del gobierno pasó a nuevas manos, no había motivos para creer que el poder real de la élite hubiera desaparecido o disminuido en grado significativo. El ejército y la marina tenían los mismos comandantes que antes de 1916. Los principales grupos de presión, como la sociedad rural, seguían intactos, y miembros poderosos de la élite conservaban aún posiciones estrechamente vinculadas a las empresas foráneas. El gobierno radical en 1916. En muchos aspectos, se diría que la oligarquía simplemente había cambiado de ropaje. En el primer gabinete de Irigoyen, 5 de los 8 ministros eran ganaderos de la provincia de Buenos Aires o estaban íntimamente conectados con el sector exportador. El ministro de Hacienda era Domingo Salaverry, quien se dedicaba a las exportaciones y a los asuntos bancarios e inmobiliarios. El ministro de Agricultura, designado posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón, era un gran terrateniente patricio de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Marina, Federico Álvarez de Toledo, poseía también grandes extensiones en Buenos Aires y Mendoza. El de Obras Públicas, Pablo Torello, era un destacado hacendado, e iguales antecedentes tenía Carlos Beccu, el primer ministro de Relaciones Exteriores, quien, al igual que Pueyrredón, había pertenecido hasta poco tiempo atrás a partidos opositores al radical. Beccu era el protegido político de Estanislao Ceballos, ministro de Relaciones Exteriores de Roca en su segunda presidencia, en tanto que Pueyrredón había integrado el partido de Mitre, la Unión Cívica, hasta después de 1912. De orígenes más humildes eran los 3 ministros restantes: Ramón Gómez, del Interior, Elpidio González, de Guerra, y José Salinas, de Educación, todos los cuales debían el cargo a su control del aparato partidario radical en provincias claves: Santiago del Estero, Córdoba y Jujuy, respectivamente. El vicepresidente, Pelagio Luna, quien murió en 1919, también fue nombrado gracias a las conexiones que tenía en la provincia de Salta. En tales circunstancias, los grupos influyentes de la élite, que finalmente se habían resignado al cambio de gobierno, se vieron alentados a pensar que no habían hecho sino delegar en la nueva administración el poder directo que antes tenían. Los radicales parecían estar guiados, en muchos sentidos, por los mismos objetivos generales que ellos y ser merecedores de continuar el proceso que había sido iniciado por Sáenz Peña. El radicalismo aún mantenía sus rasgos más conservadores. Por ejemplo, gran parte de los nuevos gobernantes, y en particular el propio Irigoyen, eran más marcadamente clericales que la mayoría de sus predecesores, muchos de los cuales habían sido francmasones. En 1918, La Vanguardia declaró: "Nunca como en este momento ha sido mayor la influencia de la Iglesia. El propósito del gobierno es realizar una política inspirada en los principios de la democracia cristiana, de paternal protección para los obreros
siempre que estos permanezcan sumisos y resignados. Por lo demás, Irigoyen no se había apoderado del gobierno por la fuerza. Si ocupaba la primera magistratura, lo debía a la cortesía de Sanzpeña y de su sucesor, de la plaza, tanto o más que a su propio empeño. En 1916, los radicales apenas si obtuvieron algo más que el cargo del presidente de la República. En casi todas las provincias seguían siendo oposición y también estaban en minoría en el Congreso. En la Cámara de Diputados no consiguieron la mayoría hasta las elecciones de 1918, mientras que en el Senado, cuyos miembros duraban 9 años en el cargo y eran normalmente elegidos por las legislaturas provinciales, los conservadores la retuvieron hasta 1922 y aún después. Por consiguiente, amén de las otras prerrogativas de que todavía gozaban, los conservadores seguían manteniendo su predominio en materia legislativa. En 1916, la posición de Irigoyen era, pues, bastante débil, y sus medidas de gobierno estaban fuertemente condicionadas por su relación con la élite. Tenía como mandato lograr dos objetivos generales. En primer lugar, debía apuntalar los intereses económicos de los grupos terratenientes. En segundo lugar, debía establecer una nueva relación con los sectores urbanos, que habían sido la mayor fuente de inestabilidad política desde comienzos de siglo. La razón principal de que los conservadores hubieran fracasado en organizar un partido de masas era que habían sido incapaces de adaptar su posición como productores al imperativo de ofrecer algo concreto a los grupos urbanos. En apariencia, solo los radicales eran capaces de superar esta dificultad. Ellos se habían convertido en un partido inorgánico, eludiendo trazar un programa concreto, envolviendo sus objetivos con un velo de retórica moralista y cubriendo sus compromisos reales con efluvios de un paternalismo engañosamente generoso. A esto se había añadido la insinuación continua de que los grupos de clase media tendrían en su gobierno un acceso más amplio a los cargos oficiales. Este principio, que llevaba a los radicales a mediar entre los intereses de la élite y los de las capas medias urbanas, fue el que confirió su carácter a la lucha política luego de 1916. No es que el nuevo gobierno se lanzara deliberadamente a atacar los intereses económicos de la élite en forma directa, como sus predecesores. El gobierno radical evaluó sus propios éxitos en términos de su capacidad para expandir y consolidar, más bien que para modificar, la economía primario exportadora. Es difícil señalar algún cambio sustancial en la trama profunda de la sociedad argentina cuando Irigoyen dejó el gobierno en 1922. El sector exportador seguía dominando la economía del país. Los sistemas financiero, tributario, aduanero y el régimen de la tierra habían permanecido incolumes, y las conexiones con los ingleses continuaban siendo tan sólidas como en el pasado. Las realizaciones netas del gobierno radical fueron en verdad muy pocas, y si las hubo, o bien complementaron lo hecho anteriormente, o bien fueron meras maniobras que fácilmente podían revertirse. La ineptitud de los radicales para comprometerse en esta época con cambios más sustanciales derivaba de que, por ser una coalición de terratenientes y de grupos de clase media no vinculados a la industria, ellos mismos eran beneficiarios inmediatos de la economía primario exportadora, como productores y consumidores. Apuntaban a fines redistributivos más que estructurales, siendo su objetivo primordial democratizar la sociedad de los estancieros, racionalizando y mejorando el sistema de relaciones políticas y sociales que había surgido de ella. Lo máximo que se atrevieron a hacer fue introducir cambios secundarios en la pauta de distribución del ingreso y una nueva relación entre el Estado y los sectores urbanos.
finalidades que se desprenden claramente de las siguientes declaraciones del año 1920. La constitución social del país no se alcanzará mientras los gobiernos no se compenetren de su esencial deber de propulsar los medios para que la justicia discierna sus beneficios a todos los rangos sociales. La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posibilidad de todos para poder alcanzar un mínimo de bienestar siquiera. En contacto asiduo y directo con el pueblo, con las actividades positivas de la nación, el presidente Irigoyen, demócrata de verdad, logra lo que nunca pudieron obtener los presidentes de clase: la confianza y el amor de los ciudadanos. Este doble énfasis en el bienestar y el contacto con el pueblo nos está diciendo que los radicales apuntaban a lograr una integración política y una situación de armonía de clases, manteniendo la estructura socioeconómica existente, pero promoviendo la participación política institucionalizada, fuera de los marcos de la clase gobernante tradicional. Estos objetivos comprometieron al gobierno con dos grupos claves: la clase media de profesionales dependientes, que ya antes de 1916 se había convertido en un elemento importante dentro del radicalismo, y la clase obrera urbana. Los contactos que tuvo el gobierno con estos grupos modelaron su relación con la élite y con el capital extranjero. La cuádruple relación a que esto dio lugar, en definitiva, pasó a ocupar el proscenio político argentino hasta 1930. El problema central derivó de la tendencia del gobierno radical a alinearse en demasía con los grupos urbanos. Cuando esto comenzó a poner en peligro la relación de la élite con el capital extranjero y los mercados de ultramar, desencadenó ominosas expresiones de conflicto político. Las dos crisis fundamentales que sufrió el gobierno radical en 1919 y 1930 se vinculan directamente a un proceso de este índole. Al propio tiempo, dicha inclinación de los radicales hacia los sectores urbanos motivó la supervivencia del conservadorismo en estos años, y fue la causa de que el intento de la élite para delegar en aquellos la supervisión de sus intereses terminara finalmente en el fracaso. Las técnicas del liderazgo popular. Hay, sin embargo, un aspecto en el cual el advenimiento del gobierno radical marcó un cambio revolucionario en el estilo político argentino. La atmósfera cerrada y formal de la oligarquía fue muy pronto barrida por una oleada de euforia popular. Cuando Irigoyen prestó su juramento, el carruaje que lo conducía fue tirado a lo largo de las calles por adictos suyos provenientes de los comités de la capital. Por su empleo de métodos novedosos de conducción y su dominio sobre una masa partidaria con ramificaciones en todo el país, Irigoyen se halló en una situación muy diferente que sus antecesores. Ya con Roca, Juárez Celman y Figueroa Alcorta, y en el pasado con Rosas, se había esbozado una tendencia a la personalización de las cuestiones políticas, pero el estilo de Irigoyen confirió a este elemento una posición central. Se convirtió en convencionalismo aceptado que los radicales preludiaran todas sus declaraciones y acciones con extensos panegíricos a su líder. Asimismo, los ataques más mordaces de la oposición estaban reservados al presidente. En Buenos Aires había un periódico, La Mañana, conocido a partir de 1919 como La Fronda, que se dedicaba exclusivamente a comentar los errores y defectos de El Peludo, como todo el mundo llamaba ya a Irigoyen. El señor Irigoyen es un simple voz, hábil y sagaz en las maniobras del comité, orador, escritor y pensador. No es más que una leyenda de mistificación que después de 30 años de misterio estalla en el gobierno como exponente de ignorancia, de regresión y de caudillaje.
Al mismo tiempo, la personalidad de Irigoyen siempre causó gran fascinación. A pesar del desagrado que les producían sus métodos y de la envidia que tenían a su sagacidad política, muchos opositores dejaban traslucir una actitud que no era de mera incredulidad por la manera en que el nuevo presidente se defendía y manejaba. Un líder de la oposición conservadora, Rodolfo Moreno, declaró en 1918: un hombre que no podía salir al debate público como consecuencia de su incapacidad y que necesitaba, para acrecentar su prestigio, rodearse de misterio y esconderse rehuyendo el análisis. He ahí que la fantasía popular hizo un estadista de quien jamás pronunciara un discurso, escribiera un libro, trazara un programa, tuviera un título universitario, hiciera vida social, poseyera, en fin, algunas de las cualidades que destacan en la vida democrática, que es de discusión y de libre examen. Irigoyen era, en verdad, un elemento extraño y novedoso en la política argentina. Aún después de ocupar la primera magistratura, se negó a pronunciar discursos públicos. Durante su mandato se abandonó la costumbre de que el presidente de la República dirigiera personalmente su mensaje al Congreso al iniciarse el periodo de sesiones legislativas, para gran disgusto de los elementos formalistas de la oposición conservadora. En lugar de ello, Irigoyen redactaba un preámbulo al mensaje, lleno de divagaciones en su mayoría ininteligibles para los políticos corrientes. Esto era a menudo intencional, y que el vicepresidente o algún otro delegado suyo leería ante el Congreso. Parecía dedicar la mayor parte de su tiempo a confabulaciones con sus colaboradores del partido, las cuales no tenían lugar en el Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, sino en su vieja y modesta casa cerca de la Plaza Constitución. Sus presentaciones en público seguían siendo muy limitadas. Casi las únicas oportunidades en que se podía verlo era cuando concurría al funeral de algún personaje partidario en apariencia secundario. Los partidos opositores llamaban a esto su necrofilia, aunque puede explicárselo por el alto valor que asignaba Irigoyen a la lealtad para con sus amistades políticas y por el énfasis que ponía en las relaciones personales en su conducción del partido. También era muy conocida su intensa vida sexual. Aunque nunca contrajo matrimonio, dejó por lo menos una docena de hijos, que tuvo con sucesivas señoras. Durante su segunda presidencia, a fines de la década del 20, los ministros se quejarían de que los hacía esperar días enteros para recibirlos, mientras se ocupaba de una cohorte de jóvenes viudas que venían a reclamar pensiones del gobierno. Era rarísimo encontrar una fotografía suya anterior a 1916. En ocasión de la muerte de su hermano, en abril de ese año, la prensa pudo tomarle algunas fotos que revelaban inconfundiblemente su gran estatura, aunque el rostro estaba, de propósito, casi totalmente cubierto por el sombrero. Se dice que se oponía a que le tomaran fotografías a causa de sus principios kraussianos, que vedaban reproducir su alma, pero lo más probable es que se tratara de una pequeña trama urdida para explotar la curiosidad del pueblo. Cuando descubrió la importancia electoral de los medios masivos de comunicación, estas pequeñas peculiaridades prontamente desaparecieron. En 1919, su retrato apareció en carteles pegados de uno a otro extremo del país. Un militante sindical de esa época recordaba que durante un viaje que había realizado a las plantaciones de yerba mate en el norte de las provincias de Chaco y Misiones, con el fin de afiliar gente, sus esfuerzos tuvieron escaso éxito debido a que los trabajadores indígenas afirmaron que su corazón estaba únicamente con el padre de los pobres, Hipólito Yrigoyen, cuya efigie conservaban como un tesoro en medallones de quincalla que les habían regalado los agentes radicales. Algunas anécdotas y habladurías populares
servirán para ilustrar mejor el misterio y la adulación que rodeaban a Irigoyen. El siguiente relato, proveniente de la provincia de Mendoza, fue puesto en circulación por un opositor en 1919. Se refiere a la relación del presidente con el líder radical de esa provincia, José Néstor Lencinas. Parecería que solían propalarse versiones como esta, que fomentaban en zonas de población semi-hispánica, como en Mendoza, la visión de su líder nacional y de su caprichosa política en estos términos anárquicamente apocalípticos. Hace más o menos 3 años, cuando se iniciaba una disidencia con el señor Irigoyen, el doctor José Néstor Lencinas, actual gobernador de Mendoza, cuya amistad fraternal con el presidente de la República es bien conocida y apreciada por todo el país, ante mis protestas contra el mal gobernante me hizo una revelación. Me dijo textualmente: yo también protestaba contra Irigoyen, pero hace 4 noches, cuando me estaba quedando dormido, me habló al oído la voz de un alma muy querida, la de mi hermano Santiago, y esa voz, en la forma etérea del magnetismo, me dijo: el presidente Irigoyen no es Hipólito Irigoyen, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro apóstol. Se encuentra actualmente en el partido de Guaminí, cuidando a una majada de ovejas. El 12 de octubre de 1916 terminó su misión partidaria y patriótica. En ese mismo día, llegó de la India para reencarnarse en su envoltura humana, Joaquín Krishnamurti, alias Alcione, un joven de 28 años, un verdadero pozo de ciencia, que en la Universidad de Oxford, a los 14 años de edad, escribió en 8 días un maravilloso libro científico, en cuya redacción cualquier otro hubiera necesitado 3000 años. Este Krishnamurti es el segundo Dios. ¿Puede usted creerme?, agregó el doctor Lencinas. Cualquier cosa que haga desde la presidencia será para felicidad de todos nosotros. Él podrá destruir al país, pero seguramente lo reconstruirá mejor. Es posible que las generaciones actuales no le comprendan, pero cuando dentro de 2000 años la humanidad estudie historia argentina, tendrá noción verdadera de este milagroso mandatario. Estas extravagancias eran poco frecuentes, pero hasta en Buenos Aires aparecían con cierta asiduidad. En las reuniones públicas, fanáticos que gritaban frenéticamente: Irigoyen es un dios. Esta apelación puramente simbólica tal vez cumplió algún papel en la movilización de apoyo a los radicales en las zonas más atrasadas del país, pero en las ciudades el proselitismo se basaba por lo general en cosas más concretas y materiales, como lo indica el siguiente ejemplo, también dado a conocer por una persona hostil a los radicales, aunque no debe tomárselo al pie de la letra. Era el señor Irigoyen, un asiduo concurrente a la casa de baños de la calle Suipacha, el Palacio Árabe. Todo el personal subalterno de la casa tenía una especie de adoración por ese cliente, que lo trataba con gran amabilidad, fineza y cortesía, no olvidándose nunca de interesarse por sus familias, sus cosas y necesidades. Es unánime la opinión, entre quienes alguna vez hablaron con él, de que sabía usar de su don innato de simpatía en las conversaciones, así como de la sugestión a la que pocos escapaban. Cuando fue presidente la primera vez, dejó de concurrir seguramente absorbido por la atención de sus tareas. Varios de sus amigos continuaban concurriendo en su calidad de clientes del establecimiento. Entre ellos se contaba el señor Crobeto, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Banco Hipotecario Nacional. Trabajaba como pedicuro en la casa de un hombre joven apellidado Guarino, quien no era el menos expresivo en sus manifestaciones de adhesión al personaje. En circunstancias en que atendía al señor Crobeto, se lamentó de su inasistencia. Y precisamente ahora que lo necesito, agregó, y con seguridad me hubiera atendido en el pedido que deseaba hacerle.
Si es algo que yo pueda transmitirle, se ofreció cortésmente el cliente. Guarino, animado con eso, se atrevió a explayarse. Una hermana suya se había recibido de maestra normal y hacía meses que ambulaba inútilmente en sus gestiones para conseguir una suplencia que le diera títulos para poder después aspirar a un cargo de estabilidad. 2 días después de esto, llegó con apuro a la casa de baños el influyente personaje y dirigiéndose a Guarino le dijo: «Sáquese inmediatamente el delantal, póngase el saco y el sombrero y véngase conmigo». Un instante después, Guarino, que no sabía lo que pasaba, iba repatingado en el asiento del lujoso automóvil ocupando la diestra de su protector, rumbo a la casa de gobierno. Llegados a ella, se dirigieron a la presidencia y entraron por una puerta especial sin tener que pasar por la amansadora, bullente en ese momento, como siempre, de postulantes, funcionarios y legisladores que a veces tenían que esperar meses para ser recibidos. El presidente los aguardaba y al verlos entrar se dirigió rápidamente hacia Guarino y estrechándole un abrazo, le daba palmaditas al mismo tiempo que le decía: «Mi querido amigo, no sabe cuánto gusto me da verlo por acá. Y sobre todo sabiendo por lo que me ha dicho Corbeto, que me necesita y que puedo atenderlo en el pedido que viene a formularme». Mientras tanto el otro, embargado por la emoción que le causaba tal recibimiento, nada menos que del excelentísimo señor presidente de la República, lloraba como una Magdalena y no atinaba a pronunciar palabra alguna. Cuando logró calmarse algo, y balbuciente aún, pudo dar detalles de lo que quería. Al llamado del primer magistrado acudió un secretario de Educación. Fue sacado este de la amansadora, en la que había recibido la indicación de permanecer hasta que se le necesitara. Una vez en presencia de su jefe, este le presentó a su gran amigo Guarino, en términos encomiásticos, alabando su fidelidad y sus condiciones. Enseguida le ordenó: «Vuelva a su despacho y acompáñese con este señor, a quien le entregará el nombramiento de directora de la escuela número para su señorita hermana, fulana de tal». La cabeza le daba vueltas al protagonista. Se creía soñando con un cuento de las mil y una noches, y más cuando, al despedirlo, su poderoso amigo agregó: «Mándenme con Crobeto una lista de parientes que necesitan empleo y los datos que les correspondan». No fue lerdo el susodicho en el envío que se le había encomendado, y desde entonces él y su beneficiada parentela, individual y colectivamente, aumentaron el número de los que, como decía antes, gustosos serían matar en defensa de su ídolo. Este nuevo estilo de política popular iba acompañado de una participación mucho mayor de los grupos urbanos, que antes habían sido relegados a un papel indirecto o solo ocasional. Los radicales veían en ello el síntoma de un nuevo espíritu democrático. La oposición, en cambio, incluidos los socialistas, solían describirlo como el gobierno de la plebe y aludían a los adeptos de los comités radicales como la chusma, afirmando que sus rasgos distintivos eran una venalidad totalmente fuera de lo común y un insaciable afán de corrupción. Sea como fuere, la presencia de estos grupos contribuyó a acelerar la lenta transformación que venía produciéndose en los partidos políticos desde la década del 90. En todos los planos de la política, introdujo nuevas pautas y estilos de contacto entre los políticos y el electorado. Si se exceptúan algunas zonas remotas del interior del país que vivían en una economía de subsistencia, en todo el resto de la actividad electoral dejó de ser cuestión de simple soborno y evolucionó hasta convertirse en un problema de organización de masas. Una revolución paralela tuvo lugar en el arte de la propaganda política.
y surgió un nuevo estilo de periodismo popular. Por último, como reflejo de la gama mucho más amplia de demandas articuladas dentro del sistema político, el proceso de toma de decisiones y la amplitud de las actividades oficiales comenzaron a adquirir nuevas y más complejas dimensiones. El radicalismo siguió siendo un conglomerado híbrido. Las disparidades regionales y de clase que llevaba en su seno y que no había logrado eliminar le impidieron cobrar la forma orgánica a que habían aspirado los reformadores de 1912. En muchos aspectos, continuó siendo el heredero de los partidos personalistas del pasado y compartiendo muchas de las características autoritarias de los gobiernos oligárquicos. El medio heterogéneo en que le tocó actuar y las demandas conflictivas a que estaba sometido dejaban una perdurable impresión de improvisación y confusión. En 1919, uno de los principales periódicos conservadores de oposición, La Nación, declaraba: "El Partido Radical carece de representaciones concretas en materia de gobierno. No podría definir sus objetivos en un plan de acción preciso e integrado en sus distintos aspectos. Sus ideales constituyen una nebulosa. Sus aspiraciones se revelan según la vaguedad de virtudes ilimitadas. Su formación, por fin, es un impulso torrentoso de recuerdos opositores y empeños revolucionarios, esencialmente negativos por su propio enunciado. La única cosa existente que tiene dimensiones es la persona de su jefe, el señor Irigoyen, exclusivo punto de referencia pasado y presente". La economía argentina durante la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar a analizar con más detalle la relación del gobierno con los grupos urbanos, es importante pasar breve revista a los acontecimientos económicos de la época de la guerra y de la posguerra inmediata. Cuando Irigoyen subió a la presidencia en 1916, el país estaba viviendo las agonías de una seria depresión económica, iniciada en 1913 con la súbita interrupción de las inversiones extranjeras, la cual se vinculaba, a su vez, a la crisis financiera que atravesaba Europa, desencadenada por la guerra en los Balcanes. Ese mismo año, la cosecha fracasó y disminuyó el volumen del comercio exterior. El estallido de la guerra en agosto de 1914 profundizó la depresión. Las inversiones extranjeras cesaron por completo, bajó el valor de las tierras y se produjo una seria escasez de capacidad de embarque. La balanza de pagos solo pudo mantenerse equilibrada a merced a una cuantiosa reducción de las importaciones. Esta falta de bienes importados persistió durante toda la conflagración y el periodo de posguerra, en tanto y en cuanto Gran Bretaña y otros países europeos dedicaban sus recursos a la producción bélica. Solo después de 1917 pudo recuperar la Argentina su comercio de exportación, al aumentar la demanda de alimentos por parte de las tropas aliadas. De manera que, en el plano económico, la época de la guerra y la posguerra se dividen en dos etapas principales. La primera, que se extiende de 1913 a 1917, fue un periodo de depresión. La segunda, entre 1918 y el comienzo de la depresión de posguerra en 1921, un periodo de auge, originado fundamentalmente en la creciente demanda externa de exportaciones argentinas. En el primer periodo hubo considerable desempleo, el cual afectó sobre todo a la clase obrera urbana en las esferas vinculadas al sector exportador. Esto se reflejó en el abandono del país, entre 1914 y 1916, de más de 170.000 ex-inmigrantes. El efecto principal de la guerra, más marcado en el segundo periodo, fue la rápida inflación. El aumento de precios incidió tanto en los artículos importados como en los nacionales. A medida que la guerra elevaba velozmente
los costos de producción en Europa y se producía un súbito incremento de los fletes internacionales. Se elevó también el precio de las importaciones. En 1918, el volumen de importaciones había disminuido a la mitad del que se alcanzó en 1910, en tanto que los precios se incrementaron un 300% en ese lapso. Los precios de los bienes internos se vieron afectados por los de las materias primas importadas. Entre los artículos primarios importados, el que más sufrió este aumento fue el carbón. En 1913 se importaron más de 4 millones de toneladas, cifra que se había reducido en 1916 a poco más de 700.000 toneladas. Luego de 1917 se generaron nuevas presiones inflacionarias a causa del aumento de la demanda externa de productos agropecuarios. Como la oferta permanecía relativamente inelástica, dicha demanda tuvo creciente gravitación en los precios a los consumidores locales, que en 1918 habían subido un 75% con respecto a los de 1910. En el cuadro 2 se sintetiza esta evolución empleando números, índices y tomando como base el año 1914. Se puede apreciar el aumento de las exportaciones luego de 1914, salvo en 1917, cuando fracasó la cosecha, y la paralela disminución de las importaciones, hasta el auge de posguerra en 1920. También se pone de manifiesto la forma en que se elevaron los precios, sobre todo los de los bienes importados. Al par que el volumen de importaciones se redujo, su valor total aumentó considerablemente. La inflación fue uno de los factores preponderantes entre los que rigieron la relación entre la élite terrateniente y los sectores urbanos durante el primer gobierno radical. Su efecto fue redistribuir el ingreso de los sectores urbanos hacia los grupos rurales y exportadores, mientras que los terratenientes y los exportadores se beneficiaban con la inflación a causa de los mayores precios que percibían por sus productos. Entre 1914 y 1918, el costo de vida urbano aumentó alrededor de un 65%. El costo de los alimentos aumentó en promedio un 40%, el de los alquileres un 15% y el de ciertos rubros específicos de consumo, como las confecciones que eran importadas o cuya producción dependía de materias primas europeas, casi un 300%. La estrategia política del gobierno. En 1916, los efectos de la inflación sobre los consumidores urbanos llevaron al gobierno radical a una posición bastante difícil. Su propósito era poner fin a las tensiones políticas entre la élite y los sectores urbanos y consolidar su posición en el electorado, en un momento en que, a causa de la inflación, los intereses de ambos grupos eran agudamente divergentes. El gobierno no podía evitar que los terratenientes sacaran provecho del auge generado por la guerra en lo tocante a los productos primarios. Por otro lado, si no intentaba al menos mitigar los efectos de la inflación, corría el riesgo de perder los vínculos que había establecido con los grupos urbanos, lo cual dejaría la vía libre a competidores como el Partido Socialista, más expresamente ligados a dichos grupos. Era menester, pues, encontrar algún modo de apaciguar a los grupos urbanos sin enajenarse a la vez las simpatías de la élite. En lo atinente a los grupos urbanos, se descubrió que la única forma factible de lograrlo era aumentar la cantidad de cargos burocráticos y profesionales. La reducción de los mecanismos tradicionales de patronazgo político y sus consecuencias de largo plazo sobre las pautas del gasto público pasaron a ser, a la postre, el rasgo primordial de las relaciones entre la clase media urbana y la élite conservadora, así como la condición básica para que los radicales pudieran conservar el apoyo de la clase media. Por supuesto, el uso de tales expedientes no significa que todos los votantes nativos de clase media obtuvieran un cargo público.
Los cargos eran utilizados fundamentalmente para establecer o mantener el nexo entre el gobierno y los comités del partido, y, a su vez, estos últimos operaban como principal dispositivo para la movilización del electorado, recurriendo a menudo a técnicas más convencionales. Sin embargo, este sistema de patronazgo no surgió de la noche a la mañana. El principal problema inmediato en 1916 era que cualquier aumento del gasto público para expandir la burocracia hubiera exigido un aumento de los impuestos, y como el sistema impositivo no había sido modificado en lo más mínimo, dicho aumento repercutiría en los propios sectores urbanos. El grueso de las recaudaciones del Estado provenían de los aranceles aduaneros de los artículos importados, y por lo tanto se cargaban al consumidor. La única forma concebible de modificar esta situación habría sido un impuesto a la tierra, pero fijar dicho impuesto no era fácil para el radicalismo. Habría constituido un ataque directo a la élite terrateniente y, aparte de otras consideraciones, habría puesto en peligro su propia naturaleza de coalición. Ahora bien, tampoco resultaba muy fácil incrementar los aranceles aduaneros siendo ya tan altos los precios de los bienes importados. Antes de 1919, cuando las importaciones y las recaudaciones fiscales comenzaron a mejorar, el gobierno se mostró poco dispuesto a incrementar el gasto público en un monto significativo, y hasta cierto punto podía justificarlo invocando algunos de los principios que había defendido cuando estaba en la oposición. Con anterioridad a 1916, los radicales habían afirmado, aunque pocos los creyeron, y menos aún las clases medias urbanas, que una vez en el poder acabarían con el sistema de favoritismos oficiales, como parte del programa de regeneración moral que habían emprendido. En consecuencia, el sistema de patronazgo tardó en desarrollarse. La mayoría de las personas nombradas por administraciones anteriores, al menos en el plano nacional, fueron dejadas en sus puestos. En lugar de ello, en sus 2 primeros años de gobierno, los radicales trataron de promover en el Congreso una serie de reformas moderadas tendientes, sobre todo, a favorecer a los arrendatarios rurales. Se propuso la creación de un banco agrario para contribuir a los planes de colonización, y se intentó fijar un impuesto temporario a las exportaciones agropecuarias, con el fin de llevar alivio a los granjeros que atravesaban momentos de penuria, así como desarrollar un plan de obras públicas que permitiera hacer frente al problema de la desocupación urbana. Otro proyecto legislativo tendía a la compra de barcos mercantes que pudieran reducir los costos de flete en las travesías transatlánticas. Estas medidas deben interpretarse como una tentativa de consolidar el control sobre los sectores rurales de la región pampeana y adquirirlo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Este fue también, a todas luces, el motivo por el cual la oposición conservadora se negó a considerar dichas medidas. Uno de los rivales más prominentes de Irigoyen en años venideros, Federico Pinedo, las describió en estos términos: llegado Irigoyen al gobierno como Mesías, cuando se esperaban sus proyectos redentores se produjo, como fruto de una gestación de 20 años, el más grotesco parto de los montes, concretado en la aparición de 4 proyectos, de un infantilismo risible. En uno de los mensajes se anunciaba el proyecto de modificar el régimen agrario del país por medio de la colonización agrícola-ganadera, bajo el control del Estado, que se declaraba necesaria para evitar los males que, según se decía, había producido la acción privada. Pero en realidad el proyecto de ley remitido consistía en la simple autorización al Poder Ejecutivo para emplear la ridícula suma de 30 millones de pesos en préstamos a agricultores para cosas tan distintas como comprar tierra pública o privada y la construcción de casas habitación o adquisición de animales, todo como lo decidieran los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo,
sin que la ley estableciera siquiera por medio de quién y en qué condiciones se harían los préstamos, dejando todo al arbitrio del gobierno. Los grupos opositores del Congreso rechazaron las modificaciones impositivas debido a su temor de que el dinero que le fuera quitado se empleara con fines francamente partidistas. Pensar que podían estar en lo cierto no es ser injustos con el gobierno. En 1916, los radicales se hallaban en una posición débil en el Congreso y en muchas de las provincias y procuraban encontrar algún medio de fortalecerla. Otra de las propuestas del gobierno consistió en pedir que se lo autorizara a negociar con ciertos bancos neoyorquinos un préstamo tendiente a consolidar la deuda pública. Esto vuelve a ilustrar su ortodoxia financiera en esa época, su falta de disposición para incrementar el gasto público y su búsqueda inicial de alguna alternativa frente a un sistema de patronazgo basado simplemente en tal aumento del gasto. Leyes similares a estas se habían intentado imponer en el pasado. La única auténtica novedad fue un proyecto de impuesto a los réditos personales introducido en 1918. Pero ninguno de estos proyectos prosperó, a excepción del impuesto temporario a las exportaciones agrícolas, que tuvo vigencia años más tarde, durante el auge exportador. Este tributo fue finalmente aprobado por el Congreso el 18 de enero de 1918, luego de negociar con los aliados un importante acuerdo de compra de cereales a precios garantizados. El hecho de que el Parlamento aceptase el impuesto fue fruto de la opinión prevaleciente en cuanto a que el gravamen afectaría o bien a los aliados o bien a los exportadores, pero no a los productores. El mencionado plan de impuesto a los réditos fue sumamente moderado y puede describírselo como una medida apenas aparente para revertir los efectos de la inflación sobre la distribución del ingreso. Para los ingresos de los obreros y de los integrantes de la clase media, que se encontraban entre los 2.500 y 10.000 pesos anuales, se estableció un impuesto del 0,75 anual, tasa que subía progresivamente hasta llegar al 7% para los ingresos superiores a 150.000 pesos. Se estimó que mediante este tributo se recaudarían 30 millones de pesos, suma que no habría resuelto el problema de los recursos fiscales, aunque de todos modos esta medida superó todo lo intentado por los conservadores. Desarrollo del sistema de patronazgo. Pese a los nada injustificados temores de los conservadores en cuanto a que cualquier cambio en el sistema tributario sería empleado por los radicales para subsidiar sus campañas electorales, la imposibilidad de sancionar estas leyes ilustra la extrema renuencia de la mayoría conservadora en el Congreso a respaldar con concesiones tangibles las reformas que habían hecho en 1912. En tales circunstancias de impasse político, en 1918 y 1919 se hizo notoria la apelación del gobierno a técnicas más burdas de patronazgo. En este último año, al retomar poco a poco las importaciones su ritmo anterior a la guerra, mejoró también la recaudación fiscal. Por otra parte, como se verá después, había signos de que el apoyo dado por la clase media al gobierno en la ciudad capital comenzaba a desmoronarse. Entre 1919 y 1922, el uso de los cargos públicos con fines políticos se convirtió en el nexo principal entre el gobierno y la clase media. Irigoyen puso los cargos oficiales a disposición de los caudillos de los comités locales del partido, quienes los utilizaron como medio para establecer firmes cabezas de puente con el electorado nativo. En ese lapso, la posición personal de Irigoyen como jefe del gobierno y del partido pasó a depender casi exclusivamente de su habilidad para manejar el patronazgo estatal. El siguiente comentario de La Vanguardia en 1922, que trasunta amargura pero es
exacto en lo esencial, muestra la importancia que había adquirido dicho sistema. La inscripción en los registros del partido viene a ser una especie de pasaporte o salvoconducto para llegar a cualquier puesto, sistema que, generalizado con el fin de dar ubicación en las oficinas públicas a las hordas famélicas de la causa, ha convertido a todas las reparticiones nacionales y municipales en otros tantos asilos de incapaces. Los principales beneficiarios eran los hijos de inmigrantes pertenecientes a la clase media dependiente de Buenos Aires y, en menor medida, de las demás ciudades importantes del litoral atlántico. Estos eran los núcleos primordiales de la organización en comités de la Unión Cívica Radical, habiéndose sumado al partido en número creciente luego de 1900. El sistema no beneficiaba, en cambio, a los inmigrantes, cuyos votos no debían ser ganados, puesto que carecían del derecho al sufragio, ni tampoco a la clase obrera o a los empresarios, ya que por distintas causas ambos grupos estaban más allá de los posibles atractivos de un cargo público. No debe sorprender, pues, que el Partido Socialista se opusiera enérgicamente al sistema, el cual ofrecía muy poco a sus principales adeptos. La consecuencia más notoria del desarrollo del sistema de patronazgo fue que extendió los vínculos entre el propio Irigoyen y los caudillos de barrio de clase media. A medida que el sistema se fue afianzando, estos empezaron a figurar en los puestos más altos de la burocracia y a competir para los cargos electivos con los líderes tradicionales del partido. Vemos, pues, que otro de los rasgos peculiares del gobierno de Irigoyen fue la lucha por el control partidario entre los grupos de clase media y los grupos de la élite que habían apoyado el radicalismo desde la década del 90. Esta división ya se había perfilado en las disputas en torno de la candidatura de Irigoyen en 1916, y más tarde, dado el carácter policlasista del partido, lo cargó de crecientes tensiones. La oposición a Irigoyen a la aristocrática cristalizó en la forma de un ataque a su personalismo y la exigencia de que no se confundiera al Estado con el partido. El propósito de esta ofensiva era frenar el poder de Irigoyen, quebrando el vínculo directo que lo unía con la clase media. A fines de 1918, ese sector, que aún era mayoría en órganos partidarios como el Comité Nacional y el Comité de la Capital Federal, órganos que cada vez tenían menos influencia, emitió un importante manifiesto que constituye una buena síntesis de los objetivos que perseguían los disidentes y ejemplifican su decepción respecto de Irigoyen. La opinión pública no tiene ningún motivo para ver en nuestro partido otra cosa que lo que resulta ser hoy, a saber, una fuerza sin más programa que apoyar al gobierno. Proclamamos, pues, la necesidad inmediata de provocar una reacción contra la falta de carácter, el incondicionalismo, el personalismo, la ausencia de ideas, el predominio de la mediocridad y la servil tolerancia que amenazan causar la disgregación de la más vigorosa y bien inspirada fuerza cívica que ha actuado en nuestra historia política contemporánea. El radicalismo debe seguir siendo una corporación independiente de ciudadanos resueltos a dirigir su actuación exclusivamente por sus propias deliberaciones y determinaciones. Toda intromisión o influencia extraña, visible u oculta, especialmente si es de carácter personalista, es contradictoria con la definición de la democracia. La separación entre el partido militante y el gobierno debe ser absoluta. El partido debe definirse muy claramente frente a los más urgentes e importantes problemas políticos, económicos y sociales. Al indicar la necesidad de un programa, repudiamos la tentativa de dotar al partido de una frondosa y enciclopédica colección de principios abstractos.
El ideal radical, el que más interesa al electorado, es asegurar una buena administración pública. Este ideal depende, en su realización, de la calidad individual, competencia conocida, capacidad intelectual y decoro de los funcionarios o gobernantes. El radicalismo cumplirá, pues, su misión al criticar o atacar a quienes no llenan esas condiciones. Es menester una justa apreciación de los valores individuales que ponga la dirección del partido en manos de los más calificados y autorizados. En 1918 y 1919, el partido estuvo a punto de dividirse por esta cuestión, pero a pesar de las presiones del Grupo Azul, como se dio en llamarlo, las tentativas de controlar o invertir la tendencia de Irigoyen a comprometerse cada vez más con la clase media y los caudillos de barrio fueron infructuosas. El grupo de la élite no consiguió dominar el partido porque estaba fuera del acceso a las fuentes del patronazgo y, en consecuencia, a los medios para hacerse de una masa partidaria. La propia carrera política de sus miembros dependía de Irigoyen. En última instancia, estaban obligados a aceptar su liderazgo o a aislarse irremediablemente. Cuando en 1919 el movimiento opositor terminó en el fracaso, la relación entre Irigoyen, como fuente de patronazgo, y los comités del partido, como fuente de apoyo electoral, pasó a ser el rasgo predominante. Es preciso no subestimar, entonces, la importancia que tenían los comités. Eran el nexo entre el gobierno y el electorado, y el más vital de los factores que permitieron a Irigoyen consolidar su popularidad. No era menor la importancia de los presidentes de comité o caudillos de barrio, que aumentó notablemente luego de 1916, cuando fueron nombrados representantes en el Consejo Municipal, lo cual puso en sus manos nuevas y decisivas fuentes de patronazgo. Uno de los rasgos permanentes de la política porteña de esos años fue la enorme rivalidad entre los distintos aspirantes a caudillos por lograr el control de los comités. En las elecciones anuales del partido, no era nada raro que, en cada barrio, surgieran dos facciones bastante parejas. Y, como el control de los comités significaba tanto en términos de riqueza y de posición social, se libraban intensas batallas con total ausencia de escrúpulos. No era infrecuente que los bandos rivales se pusieran bombas o se tirotearan. Asimismo, el crimen organizado y la política local eran hasta cierto punto concomitantes. En ciertos casos, el caudillo de barrio se conectaba con los grupos de intereses urbanos, pero la característica más saliente del sistema de los caudillos era el establecimiento de estrechos lazos personales con un vecindario en particular. En 1918, en una de sus impugnaciones al sistema, La Vanguardia declaró, refiriéndose a los candidatos de los radicales para las elecciones municipales: se propician candidaturas de personas estrechamente vinculadas a los barrios a los cuales pertenecen y conocedoras de las verdaderas necesidades de los mismos, de manera que puedan ser una garantía de que, desde su puesto en el Consejo, contribuirán con eficacia a su progreso. Pero esto convierte al Consejo en un campo de pequeños pleitos, donde los intereses generales y permanentes de la población se perderían de vista por completo, para dar preferencia a una puja de rivalidades e intereses localistas y estrechos. En 1922, la Unión Cívica Radical, con los comités locales que la componían, se convirtió en la mayor asociación civil del país. Solamente en la capital federal sus afiliados no bajaban de 50.000. La cuestión del control de los comités siguió siendo fundamental durante toda la época de 1920 y a la postre pasó a dominar
la relación entre la clase media profesional y los grupos de la élite hasta 1930. Problemas regionales. El conflicto de Irigoyen con el ala derecha cobró significación, asimismo, en términos de la distribución regional del poder dentro del partido y del vínculo del gobierno con distintos grupos regionales. Luego de 1916, la capital y las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron los baluartes de Irigoyen. La provincia de Buenos Aires era la que tenía mayor electorado, y en ella se concentraban también los sectores más poderosos de la élite. Las demás provincias ocupaban un triste segundo lugar en cuanto a las respuestas que obtenían del gobierno y a su influencia en el partido en el plano nacional. Consecuentemente, si ya antes de 1916 se habían hecho patentes las tensiones interregionales, en particular con Santa Fe y Entre Ríos, después de esa fecha se intensificaron. Varios líderes de la facción disidente de la élite que surgió como adversaria del personalismo en 1918 y 1919 habían tenido ligación directa con esas dos provincias. Con posterioridad a 1919, el conflicto se profundizó a medida que la clase media dependiente porteña cerraba el cerco en torno del gasto público nacional, privilegio que generó antagonismos en algunos de los grupos de clase media de otras provincias, donde también había una cuantiosa población urbana dependiente. Una situación análoga privó en la mayoría de las provincias mediterráneas no pertenecientes a la región pampeana. Su tradicional subordinación económica y política no menguó con el advenimiento al poder de los radicales. Sobre todo después de 1919, se recurrió con creciente asiduidad a la antigua práctica de la intervención federal, mediante la cual el gobierno central asumía el control directo de una provincia para corregir los abusos locales de poder, pero con el propósito inmediato de establecer regímenes serviles, regidos por politicastros que estuvieran en condiciones de asegurar el triunfo en las elecciones senadores nacionales. El efecto a largo plazo de este sistema de control unitario indirecto por parte del gobierno nacional fue la aceleración del proceso de centralización del poder y la riqueza en la ciudad de Buenos Aires, proceso que era consecuencia, hasta cierto punto, de la ampliación del derecho al sufragio en 1912. Las reformas alentaron al gobierno a orientar su política hacia las zonas más populosas, pero el problema tenía otras facetas más complejas. Reflejaba la dificultad de conciliar los intereses de los consumidores urbanos con los de los exportadores y ponía de relieve la distribución regional de la influencia política dentro de la élite terrateniente. Para contemplar la situación de los consumidores urbanos durante ese periodo inflacionario sin afectar a los ganaderos y cerealeros bonaerenses, Irigoyen procuró que las zonas políticamente más débiles del interior cargaran con el peso de las concesiones hechas a los primeros. Entre muchos otros ejemplos, pueden mencionarse las expropiaciones de azúcar en 1920, flagrante tentativa de establecer una discriminación contra los productores del interior y en favor de los consumidores urbanos, sin tomar medida alguna contra los intereses de la región pampeana. Como respuesta a estos procedimientos y a las intervenciones federales que imponían regímenes clientelísticos corruptos, surgió antes de 1922 en algunas provincias, San Juan, Mendoza, Tucumán, una fuerte tradición anti-irigoyenista. Otros conflictos regionales de esta índole cumplirían un papel decisivo en los acontecimientos posteriores. 5 fueron, pues, las expresiones principales del nexo creciente entre el gobierno radical y los grupos de clase media urbanos. 1. La creación de un sistema de patronazgo para el control del partido. 2.
el aumento del gasto público después de 1919. 3. La tendencia a perjudicar a los sectores urbanos que no estaban en condiciones de beneficiarse con el crecimiento de la burocracia. 4. Los signos de tensión dentro del sector de la élite que pertenecía a la Unión Cívica Radical. Y 5. El incremento de los tributos correspondientes a las provincias del interior con respecto a los de la provincia de Buenos Aires. La reforma universitaria de 1918. La reforma universitaria de 1918 es el hecho que más asociado ha quedado a los logros del gobierno radical en favor de la clase media. Más tarde, dicha reforma repercutiría enormemente en los movimientos universitarios de toda Latinoamérica. Sus orígenes, empero, fueron los prosaicos conflictos que tuvieron lugar a comienzos del siglo entre la élite criolla y los nuevos grupos de clase media en torno al acceso a las universidades y, más allá de estas, a las profesiones liberales urbanas. De manera que la reforma universitaria estuvo íntimamente vinculada al fenómeno general de la tensión social entre los grupos de clase media, producto de la restricción al crecimiento industrial en la economía primario exportadora. En 1918, primero en la Universidad de Córdoba y luego en otras casas de altos estudios, hubo una sucesión de huelgas estudiantiles, algunas de las cuales alcanzaron violentas proporciones. Su objeto era que se modificaran los planes de estudio y se pusiera fin a la influencia escolástica y clerical en la educación superior. Los reformadores presentaron sus ideas en términos de una filosofía de la educación y la sociedad marcadamente distinta de la del pasado, popularizando por vez primera la democracia educativa y la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. Aunque el gobierno radical se encontró en un estado de irremediable confusión cuando intentó satisfacer los objetivos más metafísicos de los estudiantes, lo cierto es que tomó medidas positivas en respuesta a sus demandas más concretas. Tras prolongadas negociaciones entre los funcionarios y los líderes universitarios, se simplificaron los criterios de ingreso y los planes de estudio sufrieron importantes modificaciones. Pero el paso más trascendente que dio el gobierno fue la creación de nuevas universidades, que ampliaron las posibilidades de los grupos de clase media de recibir educación superior. Así pues, en 1922, estos grupos habían llegado a ocupar una posición política muy diferente de la que tenían en el periodo oligárquico. Ahora estaban plena y directamente envueltos en las actividades del Estado y se habían transformado en uno de sus principales beneficiarios. Si se exceptúan episodios espectaculares como el de la reforma universitaria, este cambio tuvo lugar en forma gradual, sin serios choques que pusieran en peligro la estabilidad del nuevo sistema político. En gran medida, lo que estaba ocurriendo era un efecto previsible de la ampliación del sufragio en 1912. Al conceder esto, la élite se había declarado dispuesta a aceptar una extensión del papel político de la clase media, como artilugio para conquistarla. Los problemas que planteó el nuevo sistema solo salieron a relucir al término del periodo de Irigoyen, en la depresión de posguerra iniciada en 1921. Hasta entonces los terratenientes aprovecharon el auge de las exportaciones y sus concesiones materiales a los grupos de clase media por lo general se hicieron a expensas de otros sectores sociales. El radicalismo y la clase obrera. La principal fuente de fricciones entre la élite y el gobierno radical antes de 1922 tuvo su origen en otro ámbito. La más notoria innovación de los radicales fue su intento no solo de incluir en su proyecto de integración política a los grupos de clase media, sino de establecer una nueva relación entre el Estado y la clase obrera urbana. Su experiencia en esta esfera
nos brinda el más claro ejemplo del carácter y resultados generales de los cambios políticos introducidos en 1912. A la vez, pone de manifiesto algunas de las características cardinales del populismo radical y la índole precisa de los vínculos entre la élite y los sectores urbanos. Antes de 1916, los radicales prestaron escasa atención al problema obrero. Sus pocas referencias a él adoptaban un estilo pro forma, simplemente como medio de exacerbar sus quejas contra la oligarquía. Por lo demás, cuando aludían a la clase obrera, lo hacían parafraseando en buena medida las concepciones liberales ortodoxas. No había en su posición muchos elementos que permitieran hablar de una orientación reformista. Verbigracia, uno de sus cargos contra la oligarquía, era que el autoritarismo de esta última había llevado a la aparición de sentimientos clasistas, con la implicación de que dichos sentimientos debían evitarse a toda costa. Se han trasplantado los vicios y complicaciones de las sociedades viejas. La clase obrera, desatendida hasta en las más injustas peticiones, forma con sus reclamos un elemento de perturbación económica y genera graves problemas que el gobierno ha debido prever y resolver oportunamente. La antipatía por la idea de clase fue uno de los rasgos salientes de la doctrina e ideología de la Unión Cívica Radical, que perduró luego de 1916. En 1919, Francisco Beiró, uno de los más íntimos colaboradores de Irigoyen en la Cámara de Diputados Nacional, declaró: "Tampoco admitimos nosotros diferencias de clases. No aceptamos que las haya en la República Argentina. No desconocemos que hay conflictos entre el capital y el trabajo, pero no aceptamos que haya una clase proletaria y una clase capitalista. Si el 95% de los argentinos descendemos de lo que en Europa se llama clase proletaria, no conviene tampoco introducir en la Nueva América, aquí donde se alzan ideales de solidaridad humana, estos sentimientos de odio por diferencias de raza, religión o clase". Análogamente, antes de 1916, los radicales condenaron las leyes represivas utilizadas por la oligarquía contra los anarquistas, no porque fueran un instrumento de opresión, sino simplemente porque violaban las nociones liberales acerca del debido proceso legal. La vida obrera ha dejado oír sus reclamaciones y las ha visto contestadas o con la violencia armada o con leyes de excepción que invisten a la policía con la facultad extraordinaria de desterrar como peligroso, sin forma de proceso ni expresión de causa, al extranjero que protesta. Otro de los rasgos prominentes del radicalismo en esta época fue su actitud reaccionaria, casi paranoica, contra todo lo que tuviera apariencia de socialismo. Su antipatía por el Partido Socialista de Juan Justo era en muchos aspectos más marcada que la de la oligarquía. ¿Cómo puede aceptarse ni el programa máximo ni el mínimo del Partido Socialista y mantener incolume al mismo tiempo el principio de la propiedad privada o pública? La doctrina socialista implica esencialmente el desconocimiento de una o muchas facultades inherentes en la propiedad. Desde que Proudhon, su generador, lanzó la célebre frase "la propiedad es un robo", cada una de las reivindicaciones que ese partido suscribe en sus programas es una amenaza a los fundamentos mismos de la propiedad. Esto iba acompañado de una afirmación exagerada y dogmática de las posibilidades de movilidad social que ofrecía la sociedad argentina. La siguiente cita corresponde al año 1920. "Aquí solo se requiere salud y fuerza de voluntad para vencer, para pasar de peón a patrón y de patrón a potentado, porque el aire que se respira aquí es el de la democracia, porque aquí nunca han existido títulos de nobleza, ni privilegios de clase, ni aristocracia ninguna,
ni resabios de feudalismo. Lo único que ha existido es nobleza de sentimientos, generosidad, libertad de ideas sanas y confraternidad humanamente razonada. Esto es lo que significa la verdadera democracia, superior a lo que se ha dado en llamar hoy socialismo. A juzgar por todo esto, y pese al carácter pluriclasista y coalicional del Partido Radical, no había motivos para que el gobierno se preocupara por la clase obrera de la forma en que lo hizo. El móvil primordial fueron sus consideraciones electoralistas y la lucha que emprendió a partir de 1916 para lograr la supremacía en el Congreso. Aun cuando los obreros nativos representaban una pequeña proporción de la clase obrera en su totalidad, su voto, que le fuera concedido por la ley Sáenz Peña, era una de las llaves maestras para el control político de la ciudad de Buenos Aires. Irigoyen no fue el único ni el primero en procurarse este dominio sobre la clase obrera. Hay en otros países una cantidad de interesantes paralelos. Un precedente importante fueron las medidas del presidente uruguayo Batlle y Ordóñez, que tal vez sirvieron como modelo a Irigoyen. Sería fructífero poder comparar con mayor detalle a Batlle y a Irigoyen y demostrar por qué en Uruguay el reformismo tuvo tanto más éxito que en la Argentina. Luego de ser derrotado por el Partido Nacional Conservador en 1904, Batlle estuvo siempre en una posición mucho más sólida que la de Irigoyen. El fracaso de la rebelión dirigida por este último en 1905 hizo que, cuando llegó al poder, se encontrase con la posición de los conservadores en gran parte intacta. Tal vez las medidas adoptadas por Batlle en materia de leyes sociales, mucho más avanzadas que todo lo que los radicales llegaron alguna vez a proponer, fueran un reflejo de la competencia de Uruguay con la Argentina respecto de los inmigrantes. A comienzo de siglo, los terratenientes de las cercanías de Montevideo, representados por el Partido Colorado de Batlle, estaban intentando diversificar la producción agraria pasando de la actividad ganadera a la agricultura, pero tenían dificultades a causa de la escasez de mano de obra. Es posible que las reformas de Batlle estuvieran, en parte, inspiradas en la necesidad de atraer a los inmigrantes. También en otros aspectos, había estrechos paralelos entre Batlle e Irigoyen. Ambos querían eliminar la amenaza del anarquismo y ambos procuraban estrechar lazos con la clase obrera a través de los sindicatos. La política seguida por Irigoyen tuvo, asimismo, antecedentes en la provincia de Santa Fe. En las primeras elecciones allí celebradas conforme a la ley Sáenz Peña, triunfó la lista radical presidida por Manuel Menchaca, iniciándose entonces un resuelto intento de explotar el control del gobierno para ganarse el apoyo de los obreros. El ejemplo más notorio fue la huelga de tranviarios que se efectuó en Rosario en 1913, y en la cual las autoridades provinciales intervinieron en favor de los huelguistas, hecho que originó más tarde acusaciones de que los radicales habían sobornado a los dirigentes sindicales de la ciudad para que los apoyaran. En Santa Fe, como luego en Buenos Aires, las consideraciones electoralistas tenían suprema preponderancia en todo intento por establecer esta relación. En Buenos Aires, la búsqueda de apoyo obrero era asimismo un medio de poner coto al crecimiento del Partido Socialista e impedir que se expandieran, más allá de la capital federal, a las otras grandes ciudades de la región pampeana. En las elecciones legislativas de 1912, 1913 y 1914, los socialistas obtuvieron en la capital una sucesión de victorias. Todo hacía pensar que constituirían una grave amenaza. Estaban unidos y, obviamente, se estaban ganando el apoyo de la clase media porteña. La purga de anarquistas, emprendida por Figueroa Alcorta en 1910, los benefició.
removiendo el principal obstáculo que se oponía a su expansión. Sin embargo, en 1915, los socialistas perdieron a uno de sus líderes más influyentes, Alfredo Palacios, quien se separó del Partido Socialista y durante algunos años se presentó a las elecciones con un nuevo partido creado por él, el Partido Socialista Argentino. En las elecciones presidenciales de 1916, los radicales se fijaron por primera vez como uno de sus objetivos principales obtener el apoyo de los obreros. Para ello organizaron su campaña siguiendo las líneas tradicionales del paternalismo de los caudillos de barrio y la beneficencia de los comités. Esos servicios prestados a la comunidad eran comparados con las falsas promesas de sus oponentes. La siguiente síntesis periodística de un discurso callejero pronunciado durante la campaña refleja en toda su gracia las técnicas propagandísticas a que apelaban. Solo en la sección séptima se vendió a precios reducidos, término medio, lo siguiente por día: 855 kilos de pan, 298 litros de leche y 3.200 kilos de carne, lo que ha significado en volumen una economía diaria de 900 pesos con 40 centavos, que multiplicando las 20 secciones del municipio, dan un promedio de 18.000 pesos por día o 6.588.000 por año, equivalente en 15 años a 98.820.000. En 15 años, la Acción Socialista, en contraposición con la Radical, ha gastado, con relación también a las más rigurosas estadísticas, 117.922.000 palabras, de las que la clase trabajadora no ha obtenido el más mínimo beneficio. Los socialistas les pagaban con la misma moneda. Cuando justo antes de las elecciones de marzo, se anunció que Irigoyen tenía el propósito de donar su sueldo con fines de beneficencia en caso de resultar electo, La Vanguardia declaró: "No crea el señor Irigoyen que va a conquistar la voluntad de los electores mostrándose alma cristiana y caritativa, ofreciendo protección a asilos y hospitales, para engañar después al pueblo, como engañaban los emperadores romanos al pueblo rey, dándole panem et circenses". Estas acusaciones mutuas prefiguran la aguda rivalidad que se crearía entre ambos partidos en años venideros. En 1916, los radicales ganaron por primera vez las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pasando del 33% de los votos que habían tenido en 1914 a más del 40%. Pero seguían estando en minoría, y pese a todos sus esfuerzos, no consiguieron abrir un camino decisivo para captar los votos obreros. Si bien aumentaron su caudal electoral en los distritos obreros, aún estaban muy a la saga de los socialistas. Lo que les dio la victoria en 1916 fue la desaparición de sus rivales conservadores de años anteriores. En 1914 habían tomado parte en la elección dos partidos conservadores: la Unión Cívica, los vestigios de los seguidores del general Mitre en 1890, y el Partido Constitucional, de inclinaciones clericales. Entre ambos habían sacado una tercera parte de los votos. Otro tercio fue para los radicales y el último tercio, levemente superior, para los socialistas. En 1916, la Unión Cívica dejó sitio al Partido Demócrata Progresista, que se había extendido a Buenos Aires a partir de la provincia de Santa Fe. El Partido Clerical se sumó a los radicales. Los demócratas progresistas obtuvieron un 8% del total, en tanto que los dos partidos socialistas, conducidos por Justo y Palacios, respectivamente, sumaron un 50%, porcentaje notablemente superior al de 1914. De modo que había claros indicios de que los radicales solo habían conseguido el triunfo a expensas de los conservadores y gracias a la división de los socialistas. Las elecciones de 1916
sugirieron que el electorado de clase obrera era impermeable al estilo de la beneficencia del comité adoptado por los radicales, y que dicho estilo se amoldaba mejor a los grupos de clase media, entre los cuales había un grado más alto de atomización social, un grado relativamente bajo de identificación de clase y el predominio de aspiraciones individuales a la movilidad social. Si los radicales querían lograr éxito en sus esfuerzos por agenciarse el voto de los obreros, debían enfocar el problema de otro modo. En un periodo de aguda inflación que afectaba a la clase obrera más que a otras, era menester ofrecer ventajas más duraderas y sustanciales que las que otorgaba la beneficencia. Por todo ello, el gobierno se embarcó en un proyecto tendiente a establecer estrechos vínculos con el movimiento sindical. En 1916, los sindicatos constituyeron un blanco evidente de su acción. En primer lugar, eran el único baluarte que quedaba contra el influjo del Partido Socialista entre los obreros. En segundo lugar, como institución de clase, gozaban ante los propios obreros de cierta jerarquía y legitimidad, que hacía que los beneficios procedentes de él tuvieran muchas más probabilidades de ser aceptados que los procedentes de los comités. Eran, en principio, un nexo sustitutivo ideal para entablar contacto con los obreros. En tercer término, y esto es lo más importante, el movimiento sindical estaba experimentando grandes cambios. Los radicales habrían tenido pocas esperanzas de conquistar el apoyo obrero si los anarquistas hubiesen conservado su antigua primacía. Poco después de asumir el gobierno Irigoyen, en la protesta se preguntaba: ¿puede un gobierno, un presidente, por más democrático que sea o pretenda ser, estar en un momento franca y decididamente de parte de los obreros? El democratismo de los modernos regidores de pueblos, ese democratismo que se manifiesta en el altruismo, la sencillez y la bondad de un presidente, que se encarna en la patética figura de un misántropo a lo Hipólito Yrigoyen, es solo una forma de gobernar, de acuerdo con el actual momento histórico. La lucha, compañeros, debe ser franca y decididamente revolucionaria, sin admitir la intromisión de nadie ni pedir favores a los gobernantes. Pero los anarquistas estaban en decadencia, y su ascendiente era rápidamente reemplazado por el de los sindicalistas. Con estos, poco a poco, fue desapareciendo la postura antiestatal extrema de los sindicatos, que quedaron bajo el control de una corriente moderada, interesada menos en enfrentar al Estado que en mejorar la situación económica de los trabajadores. Ya en la campaña electoral de 1916, hubo signos de que los radicales comenzaban a apreciar el valor de los sindicatos. En agosto de 1915, los comités organizaron un grupo de propaganda obrera al que denominaron Federación Obrera Radical, Alberti, con el objeto de que sus iniciales, FORA, coincidieran con las de la central obrera más destacada. El objetivo era difundir la propaganda radical entre el mayor número posible de desprevenidos afiliados sindicales. Se inventaron otras pequeñas argucias como esta. Pero si bien los radicales contaban ahora con una estrategia para enfrentar el problema obrero, aún debían resolver la cuestión de la magnitud de los beneficios que habrían de acordar. A los sindicalistas les interesaban los buenos salarios y no se iban a dejar engañar por meros gestos simbólicos. Por lo demás, los radicales eran, en principio, fuertemente partidarios de la economía del laissez-faire. Y sin embargo, también en esto había una cierta coincidencia. Ni los radicales ni los sindicalistas tenían especial interés en la sanción de leyes, y ambos estaban comprometidos con la preservación del libre mercado de trabajo. Los sindicalistas veían en las leyes un intento de institucionalizar la subordinación de los trabajadores,
como se había puesto en evidencia con la abortada Ley Nacional de Trabajo propuesta años atrás por Joaquín González. O bien pensaban que aquellas solo les darían, al igual que las medidas socialistas, beneficios secundarios, eludiendo la cuestión básica de los salarios. Casi podría decirse que en virtud de su adhesión al laissez-faire, los radicales presentaban para los sindicalistas una postura más cómoda que los socialistas, a quienes cabía describir como individuos interesados en convencer a los trabajadores para que aceptaran medidas en las que estos no estaban particularmente interesados. El problema capital que planteaban los beneficios a distribuir entre los sindicatos y los obreros derivaba de sus efectos potenciales sobre la situación de la élite conservadora. Las reformas de 1912 habían sido realizadas en parte para incorporar los obreros al sistema político en grado suficiente como para minar la posición de los sindicatos y de los agitadores foráneos. Sin embargo, la huelga ferroviaria de 1912 había demostrado que la élite seguía siendo firmemente adversa a toda tentativa de robustecer la participación política de la clase obrera mediante importantes concesiones. No podía hacerlas a causa de su interés en mantener una oferta de mano de obra barata y de sus vínculos con el capital extranjero. Por consiguiente, en sus intentos de cambio, los radicales se enfrentaban a la oposición de la élite. Más que cualquier otro factor, este complicado conflicto de intereses y objetivos entre el gobierno y la élite fijó el carácter y el destino del primer gobierno radical.